Jóvenes, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra segunda clase de literatura. El día de hoy, miércoles 4 de noviembre del año 2020, vamos a desarrollar el tema para el segundo de secundaria, que vendría a ser la generación del 98. Y hablaremos principalmente sobre Miguel de Unamuno. Como ustedes ya saben, como para toda clase, vamos a establecer nuestros acuerdos y el propósito de esta clase. Entre los principales acuerdos que tenemos es que ustedes presten atención a esta clase virtual y que luego de ello desarrollen los ejercicios que se hallan en el compendio y están destinados para casita. El propósito de nuestra clase será que ustedes logren identificar las características y la importancia de la generación del 98 dentro de la literatura española. Como ustedes ya saben, estamos siguiendo los consejos para luchar contra el COVID-19. Entonces, el consejo del día de hoy será que ustedes se protejan del COVID-19. ¿Cómo? Pues salgo de casa solo cuando es necesario. No nos acostumbremos a estar saliendo de manera constante. Recordemos que por más que la cuarentena se haya levantado, el virus sigue en la sociedad, sigue en las calles, sigue en los mercados. Entonces, tengo que evitar salir. Y si en caso lo hago, pues siempre recordar mantener la distancia de mínimo 1,5 metros. Lavarme la mano de manera constante antes de salir y al llegar. Y en el transcurso de mi camino, siempre estar desinfectando las manos con alcohol en gel o alcohol líquido. También debo de utilizar una mascarilla bien colocada, en buen estado. De esa manera, cuidándome a mí, voy a cuidar a toda mi familia. Como dice el mensaje, juntos podemos contra este coronavirus. Ahora sí, empezamos. El tema de hoy será la generación del 98. Primero, ¿por qué se le habrá llamado la generación del 98? Cuando nosotros hablamos de generación, estamos hablando de un grupo de personas que se les denomina que son de una misma generación porque supuestamente nacieron en el lapso de cierto tiempo. Entonces, acá, en este caso, en el curso de literatura, yo voy a llamar generación del 98 a un grupo poético que va a surgir en España como consecuencia de la decadencia española en el año de 1898. Es decir, yo voy a denominar generación del 98 al grupo poético que surge en España a finales del siglo XIX, casi ingresando al siglo XX. ¿Qué antecedentes yo tengo para esta generación del 98? Bueno, principalmente que España termina el siglo XIX, es decir, los años 1800, con una gran crisis, a lo que algunos llamaron el desastre de fin de siglo, o llamaron el desastre del 98. ¿Por qué? ¿Qué sucedía en España? Pues nos damos con la gran noticia y España vive la pérdida de sus últimas colonias, tanto en América como en Asia. Recordemos que España llega a ser grande a nivel Europa porque había realizado o había establecido varios virreinatos en diversos continentes. Poco a poco, cada uno de sus virreinatos se fueron independizando. Y bueno, valga decir que España había mantenido su economía en base a esas colonias. Entonces,
después que nosotros nos independizamos por los años 1821, se van a llegar a independizar varios virreinatos que supuestamente se hallaban en América, relacionados a España, pero todavía quedaban 3. Filipinas, que se hallaba en Asia, Cuba y Puerto Rico, que se hallaban en América. Entonces, por los años de 1898, Filipinas, Cuba y Puerto Rico terminan ganando su independencia, terminan ganando su libertad. ¿Y qué consecuencia viene con eso? Pues el desastre del 98. ¿En qué consistió el desastre del 98? Que España decae de manera económica, es decir, España, al perder sus 3 colonias, va a decaer económicamente, políticamente, socialmente, hasta se podría decir psicológicamente. ¿Por qué? Porque los españoles se creían nada. Consideraban que ellos habían perdido esa grandeza de antes. Entonces, a partir de ese momento, varios españoles van a tener su autoestima baja. Y con ello es lo que se va a formar la generación del 98. Acá la pregunta es, ¿por qué generación del 98? Pues porque en el año de 1898 se pierden las 3 últimas colonias que le quedaba a España. Y es ahí donde un grupo de escritores de una edad parecida, es decir, aproximadamente de 20 a 30 años, se van a juntar y van a reflexionar y van a analizar la situación de España. Analizarán el por qué España se halla en esa situación, darán ciertas soluciones para mejorar como país, etc. Las características de la generación del 98 son las siguientes: que los escritores que representan la generación del 98 son conscientes que España se halla en una situación crítica de manera social, económica y políticamente. Entonces, por medio de sus escritos, van a tratar de protestar sobre la situación en la que se hallan y van a pedir al pueblo español, en este caso, que despierte de su somnolencia, que se dé cuenta que España, como en algún momento fue grande, puede volver a ser grande. Otra de las características de la generación del 98 es que los escritores, por medio de sus escritos, van a exaltar valores nacionales y patrióticos, buscando que los españoles vuelvan a creer en sí mismos. Para ello se van a valer pues de su siglo de oro español, de las grandes conquistas e invasiones que realizaron. En fin, la literatura que se generó a partir de la generación del 98 va a tener un afán reformador, va a tener un afán de mejorar la conducta de los españoles. Y hay que tener un detalle muy importante, que todos los de la generación del 98 van a tener bastante apego a uno de los pueblos más humildes de España, que en este caso va a ser Castilla. Y tú que estás en tu casa te preguntarás: profesora, ¿pero por qué sentían atracción por Castilla? Pues la respuesta es fácil, porque Castilla era un pueblo dejado, era un pueblo que no brindaba frutos, era un pueblo que se hallaba en retraso. Entonces tú dirás: pero profesora, ¿por qué sentían atracción por un tipo de pueblo así? Pues ellos consideraban que la España de los años 1898 se hallaba igualito ni más ni menos que ese pueblo de Castilla. Por eso es que varios de los escritores, a pesar de no ser de Castilla, escribían inspirándose en el pueblo de Castilla, porque asemejaban la situación de ese pueblo con la situación de España. Entre los representantes de la generación del 98 tenemos a Miguel de Unamuno,
Ramón del Valle Inclán, Pío Baroja, que es uno de los iniciadores, Antonio Machado y Azorín. Acá tenemos algunos de los representantes, porque son varios. Y recordemos que varios de ellos pertenecen a la generación porque sus edades varían de gran cantidad, sino únicamente tienen una variación de 10 años. Acá vamos a hablar de Miguel de Unamuno. Cuando nosotros hablamos de Miguel de Unamuno, estamos hablando de uno de los escritores más importantes de esta generación del 98. A él es a quien le llamaron el filósofo de la generación del 98. ¿Por qué filósofo? Porque los textos que él escribía tenían bastante o hacían reflexionar bastante al español. Este escritor, Miguel de Unamuno, nació en Bilbao en el año de 1864 y fallece en Salamanca en el año de 1936, justamente cuando se inicia la Guerra Civil Española. Él fue un estudiante de filosofía y letras en Madrid, fue catedrático de griego en la Universidad de Salamanca. Trabajó por muchos años como rector en esta universidad. Luego regresó en el año de 1930 a Salamanca, donde murió el 31 de diciembre de 1936. Unamuno es el escritor más representativo de la generación del 98. Y todos sus compañeros de esta generación lo van a reconocer como tal. Hasta incluso lo van a admirar y respetar de la forma de cómo piensa y cómo escribe. ¿Por qué cómo piensa y cómo escribe? Pues las obras que él nos presenta y nos deja como legado para la generación del 98 está llena de preocupación y problemas filosóficos, pero sin perder el valor literario. Es decir, que le interesa bastante, presta bastante atención a la vida, a la muerte, a la vida eterna, por qué el hombre sigue existiendo, etc. Este autor, Miguel de Unamuno, se va a sentir bastante atraído ante la vida, los temas de la vida, los temas de la muerte y el tema de la existencia del hombre. Entre los textos que resaltan de este gran escritor tenemos en las novelas La tía Tula, Niebla, Abel Sánchez. En poesía tenemos El Cristo de Velázquez, Teresa, Cancionero. Ojo, que Cancionero va a ser el escrito por Miguel de Unamuno, no el escrito por Francesco Petrarca. Tener en cuenta esa diferencia. Entre ensayos y artículos que él escribió estará La vida de Don Quijote y Sancho, del sentimiento trágico de la vida y la agonía del cristianismo. Entre dramas tenemos Soledad, Raquel y El otro. Acá tenemos una imagen de Miguel de Unamuno y acá tenemos uno de los textos que vendría a ser Castilla. Tú me levantas, tierra de Castilla, en la rugosa palma de tu mano, al cielo que te enciende y te refresca, al cielo tu amo. Tierra nervuda, enjuta, despejada, madre de corazones y de brazos, toma el presente en ti viejos colores del noble antaño. Con la pradera cóncava del cielo, lindan en torno tus desnudos campos. Tienen en ti cuna el sol y en ti sepulcro y en ti santuario. Es todo cima su extensión redonda, y en ti me siento al cielo levantado. Aire de cumbre es aquel que se respira aquí, en tus páramos. Ara gigante, tierra castellana, a ese tu aire saltaré mis cantos. Si te son dignos, bajarán al mundo desde lo alto. De los textos de Miguel de Unamuno. Acá tenemos otro representante que va a ser también muy conocido en la generación del 98,
Y estamos hablando del poeta de la generación del 98. Estamos hablando de Antonio Machado. Antonio Machado va a nacer en Sevilla en el año de 1875, pero va a fallecer en Coyur en 1939. Machado va a ser un poeta español que aunque influido, es decir, que sobre él han influido el modernismo y el simbolismo, él va a ser gran representante y va a representar de una gran manera la generación del 98. En el año de 1928 fue elegido miembro de la Real Academia Española, donde va a ganarse mayor reconocimiento para su carrera literaria. Como les había mencionado anteriormente, Antonio Machado es uno de los representantes también conocidos de esta generación del 98 y va a ser uno más de los que se va a dejar seducir por los campos de Castilla. A orillas del Duero, esto va a ser un fragmento, ojo, es una parte nada más del texto en total. El Duero cruza el corazón de roble, de Iberia y de Castilla. Oh tierra triste y noble, la de los altos llanos y yermos y roquedas, de campos sin arados, regatos ni arboledas, decrépitas ciudades, caminos sin mesones, y atónitos palurdos sin danzas ni canciones, que aún van abandonando el mortecino hogar, como tus largos ríos, Castilla hacia la mar. Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora. Espera, duerme o sueña, la sangre derramada recuerda, cuando tuvo la fiebre de la espalda. Todo se mueve, fluye, discurre, corre o gira. Cambian la mar y el monte y el ojo que los mira. Recordemos que si los escritores de la generación del 98 se sintieron tan captados por los campos de Castilla, es porque esa situación de Castilla, por más pobre e infértil que se mostraba, les hacía recordar la situación de España en sí, en crisis política, social, económica, no había de otra. Ahora vamos a resolver las preguntas. Pregunta 1. ¿Es una obra de Miguel de Unamuno? Bueno, estamos hablando del sentimiento trágico de la vida. Es una de las obras de Miguel de Unamuno que pertenece o está entre los ensayos y los artículos que él publicó. Pregunta número 2. ¿Es una novela de Miguel de Unamuno? Bueno, si hablamos de novelas, la más conocida viene a ser La tía Tula y también Niebla, pero como no hay niebla, nuestra respuesta será la D, La tía Tula. Tercera pregunta. ¿Es considerado el poeta de la generación del 98? Bueno, es considerado el poeta, el más representativo, el más sensible. Hablaríamos de Antonio Machado. Pregunta número 4. ¿Fue llamado filósofo de la generación del 98? El llamado filósofo viene a ser Miguel de Unamuno. Incluso es uno de los representantes de la generación del 98 más conocidos y más respetados. Es una de las colonias que perdió España en el año de 1898. Recordemos que España pierde su colonia en Asia y sus últimas colonias en América. De Asia hablaríamos de Filipinas y de América hablaríamos de Puerto Rico y Cuba. Por lo tanto, nuestra respuesta es la C. Pregunta número 6. Obra de Unamuno en la que el protagonista encara al autor de la obra por la fatalidad de su destino. En este caso hablamos de Niebla, que viene a ser otro texto muy reconocido de Miguel de Unamuno. Pregunta número 7. Universidad relacionada con la vida de Miguel de Unamuno. Hablamos de la Universidad de Salamanca, que es donde fue catedrático y donde trabajó muchos años como rector. Y también recordemos que él muere en Salamanca en el año de 1936.
Acá tenemos, pregunta 8. Es una característica de los autores de la generación del 98. Bueno, la característica más notoria vendría a ser que tienen preferencia por la oración sencilla, concisa y breve. ¿Por qué? Porque lo que ellos buscaban era que los españoles pudieran comprender su texto y de esa manera poder educarlos, poder instruirlos. Pregunta número 9. Género literario al que pertenece la obra Niebla. Niebla está entre las novelas más conocidas de Miguel de Unamuno y al ser novela pertenecería al género narrativo. Pregunta número 10. El autor de la obra Campos de Castilla es, bueno, el que escribió Campos de Castilla vendría a ser Antonio Machado. Muy bien, chicos, ingresen a la plataforma a dar su práctica calificada, sigan estudiando, sigue adelante y nos vemos la siguiente.